A continuar estudiando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 20 de este libro. Anteriormente, en el capítulo 19, habíamos visto a Pablo en la ciudad de Éfeso. Pablo, mientras estuvo en Éfeso, estuvo enseñando la palabra de Dios, primeramente en la sinagoga durante 3 meses. Luego de este tiempo, de estos 3 meses, los judíos cerraron algunos su corazón, otros creyeron en el Señor y continuaron perseverando en el Evangelio. Pero cuando los judíos que cerraron su corazón comenzaron a maldecir el cristianismo y comenzaron más que todo a hostigar a Pablo, a los cristianos, Pablo salió de la sinagoga y es cuando un gentil llamado Tirano abre las puertas de su escuela para que los creyentes, para que Pablo pudiese continuar enseñando la palabra de Dios. Y esto sucedió durante 2 años, todos los días, durante 2 años, por 5 horas al día, era donde se daba este estudio. Porque recordemos que posiblemente fue en el lapso de descanso del día laboral en donde Pablo desempeñó estos estudios bíblicos, que era entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, que por causas del clima, de la cultura, ellos tenían una pausa en su día laboral. Así que Pablo, después de esto, el Señor comenzó a respaldar lo que él estaba haciendo milagros a través de Pablo. Y el Señor estaba haciendo milagros, hasta milagros inusuales. Y entonces, algunos judíos que practicaban el exorcismo, que era una práctica común dentro del judaísmo, y quienes lo practicaban o lo hacían, querían ganar nombre y popularidad dentro del pueblo, quisieron hacer esto usando el nombre del Señor Jesús que predicaba Pablo en la ciudad de Éfeso. Y entonces van a tomar a un hombre que tiene un espíritu malo y le dicen que en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, os conjuro. Eso lo dicen en el capítulo 9. Y en lugar del espíritu malo salir corriendo del hombre, más bien fueron ellos quienes salieron corriendo desnudos y golpeados, porque ellos no tenían una relación con Cristo. El espíritu malo les dice: conozco a Jesús, conozco a Pablo, porque él reconoce, las tinieblas reconocen cuando el Señor está respaldando a sus hijos, cuando Él está respaldando su obra, porque no es el hombre, es Cristo quien trae libertad con poder. Pero el espíritu malo les dice: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y esto porque hay muchas personas que actualmente incluso toman el nombre del Señor en vano. No tienen una relación con Él, pero quieren su bendición, pero no una relación con aquel que bendice, con aquel que trae verdadera libertad. Y entonces es donde vemos a muchas personas practicando la religiosidad, sea cual sea la denominación o la religión que profesen, porque nada más quieren un rito, una tradición, seguir un patrón, pero no tener una relación con el verdadero Señor y Salvador. Ahora, viendo esto, el pueblo, sus corazones se llenaron de temor, no solo por lo que estaban viendo, sino que se llenaron de temor por el Señor. Y vimos a partir del versículo 17 en el capítulo anterior, que entonces muchos volvieron su corazón al Señor y vinieron arrepentidos y confesando sus pecados, confesando sus hechos. Y muchos de estos que practicaban magia y hechicería trajeron sus libros y los quemaron, no importando el precio que tenía que pagar, no importando el costo que habían pagado por esos artículos.
ellos estaban completamente vueltos hacia el Señor, porque comprendieron que las tinieblas tiemblan ante el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos también temieron al Señor. Actualmente, ¿qué vemos? En nuestra sociedad todo lo contrario. Personas, las tinieblas siguen temiendo y huyen de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con el hombre, con el ser humano? Hoy lo que vemos es que no hay temor de Dios en los corazones. No hay temor del Señor. Pero aún así, el reino de las tinieblas no va a prevalecer ante la palabra del Señor. Ahora, luego de esto, hay una manifestación inmensa, y esto lo vimos la semana anterior, hay una manifestación por parte de los artesanos liderados por Demetrio, quienes hacían estatuillas pequeñas del templo de Diana, la diosa de los Efesios, o lo que es igual, la diosa Artemisa. Ellos los efesios se caracterizaban en el mundo antiguo por poseer el templo más grande de esta diosa, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero el día de hoy no existe ni el templo, ni la estatua de la diosa, ni sus seguidores, porque están hechos escombros. En este tiempo ellos se manifestaron porque la palabra de Dios había llegado a todo Éfeso y a toda Asia, y las personas por convicción habían dejado de comprar estos utensilios, los cuales eran como un tipo de souvenir, pero también funcionaban como altares de adoración para la diosa Diana. Y entonces ellos estaban viendo afectada su economía. Entonces era una manifestación por su economía, porque estaban viendo cómo lo que Pablo estaba predicando estaba influenciando para que entonces muchas personas dejaran de lado ya sus tradiciones y su vida antigua de idolatría. Pero el día de hoy, la palabra de Dios continúa creciendo y prevaleciendo, contrario a lo que proclamaban en aquel tiempo los seguidores de esta ciudad de Éfeso, de la diosa Diana. Hoy quedan escombros, pero en el versículo 20 del capítulo 19 nos decía: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esto nos resume la obra del Señor en Éfeso y en toda la provincia de Asia. Y la palabra del Señor continúa prevaleciendo poderosamente el día de hoy, porque es la única que tiene poder para cambiar, para transformar, para redimir a nuestra sociedad. Y es lo que necesitamos. No son nuevas leyes, nuevos decretos, nuevos políticos. Lo que ocupamos es la palabra de Dios, plasmada en los corazones de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestras familias. Y ahí verdaderamente es lo que va a provocar un cambio, una transformación en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Parte de lo que Pablo, mientras estaba en Asia, parte de las intenciones que tenía Pablo era de venir a Jerusalén para luego dirigirse a Roma. Pero antes de esto, él quería visitar a todas las iglesias que estaban en la provincia de Acaya y de Macedonia, lo que hoy es Grecia, básicamente todo el país de Grecia. Su intención de ir a visitar esta zona era principalmente animar, exhortar a las iglesias de esta zona que han sido plantadas por él, pero también recolectar la ofrenda que estas iglesias estaban enviando para la iglesia en Jerusalén, porque habían muchos pobres creyentes en la iglesia en Jerusalén por causa de la persecución, y muchos de ellos estaban perdiendo sus empleos por el simple hecho de ser cristianos.
Así que las iglesias estaban enviando un apoyo financiero para la iglesia en Jerusalén. Ahora, esto nos anunciaba de que eran las intenciones de Pablo. Pero antes de que él vaya, va a enviar a Timoteo y a Erasto. Y hoy vamos a ver cómo muchos otros se van a añadir al grupo misionero de Pablo, que lo van a acompañar en parte de su último tercer viaje, en el resto de lo que queda de él. Van a acompañar a Pablo para formar parte de su equipo misionero. Y el Señor los va a usar. Entonces, mientras estos hombres están ahí, recorriendo las iglesias en esta zona de Europa, Pablo va a permanecer en Éfeso, y fue cuando sucedió esta manifestación. Así que hoy vamos a continuar en capítulo 20. Lo que Pablo estaba viviendo en este momento. Versículo 1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí comienza el camino de Pablo hacia Jerusalén. Entonces, hemos cerrado el capítulo en Éfeso. Pablo llama al liderazgo y los exhorta. Recordemos, la palabra exhortar es animar a la otra persona a hacer una acción, ¿verdad? Pero no una acción cualquiera, sino con intención de fortalecer su fe. Así que Pablo esto lo que está haciendo, se está despidiendo, está abrazándolos, y vemos el corazón de amor de Pablo por ellos. Un corazón de pastor. Él ha pasado más de 3 años en esta ciudad. Y aunque las palabras son sencillas, probablemente esto no fue fácil, esta despedida. Porque son sus discípulos con el maestro que los ha enseñado durante toda esta etapa acerca de la verdad del Evangelio. Y recordemos un poco acerca de la obra en Éfeso. Durante el tiempo en el que él estuvo enseñando en la escuela, de ahí probablemente salieron muchos de los que luego regresaron a sus ciudades locales para difundir todo el Evangelio a través de la provincia de Asia. Y eventualmente, como resultado de esto, comenzaron a nacer iglesias en estos pueblos. Entonces, no era fácil despedirse de este tiempo, pero Pablo sabe que debe de continuar. Versículo 2 dice: y después de recorrer aquellas regiones del área de Macedonia y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. A ver, vemos un patrón en los primeros 2 versículos, y era que Pablo exhortaba, ¿verdad? Exhortó y abrazó a los discípulos en Éfeso, y luego también lo hizo exhortándoles con abundancia de palabras a las iglesias que iba recorriendo a través de Macedonia. Y nos habla de algo. Podemos ver que el Señor lo está usando a través del don de exhortación, el don del Espíritu, para animar al liderazgo, para animar a los creyentes, a la iglesia. Y nos habla de la necesidad que hay de ser animados unos a otros como creyentes, para ser edificados unos con otros, como cuerpo de Cristo. Hermanos, porque esto es necesario. Pablo fue animado por el Señor cuando él estaba en Corinto. ¿Recuerdan? El Señor le dijo: no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo. Porque Pablo necesitaba ser animado y afirmado en ese tiempo, y Pablo ya lo ha experimentado y ahora lo está haciendo con sus discípulos, con sus hermanos en Cristo. Los está animando porque, hermanos, el camino de la fe no es nada sencillo, no es fácil. Podemos hablar de fe en el momento en donde todo está
calmo, cuando hay bonanza, pero cuando estamos en medio de la prueba, en medio de una situación difícil, probablemente no va a ser tan fácil hablar de fe. Cuando no estamos viendo, cuando no estamos viendo nuestro entorno, que el Señor haga algo, intervenga. Por eso es necesario animarnos unos a otros de una manera constante, a través de la palabra de Dios. El Señor nos quiere usar, así como usó a Pablo y usó a otros hombres en la Biblia, para traer ánimo a otras personas. Ahora, Pablo entonces recorre esta zona, después de haber estado allí 3 meses, dice en versículo 3, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, esto es Antioquía de Siria, en donde la iglesia de Pablo lo había enviado, su iglesia, su hogar, ¿verdad? Tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué pasa acá? Pablo probablemente está listo para embarcarse desde Macedonia y viajar directo hacia Antioquía de Siria. Pero en la misma embarcación ve que hay otros judíos quienes probablemente estaban planeando hacerle daño a Pablo. Y sabiamente él decide viajar por tierra y evitarse un dolor de cabeza. Así que él decide ir por tierra. Versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Prófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué tenemos acá? Probablemente estos hombres que están en el versículo 4 son aquellos de las diferentes iglesias que Pablo ha plantado, que están enviando la ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Pero la iglesia no solamente quería enviar un apoyo financiero, sino que está enviando servidores junto con Pablo para apoyarlo. Porque Pablo se los ha dejado claro, él no puede solo. El Señor encomienda una obra a Pablo, pero él no puede solo. Y por eso el Señor le ha provisto de un equipo de personas fieles al Señor, temerosos de Él, llenos del Espíritu, para que lo acompañen en este viaje. Y no sabemos mucho acerca de ellos, pero por sus nombres podemos comprender de que hay diferentes clases sociales, desde la aristocracia hasta aquellos que descendían de familias de esclavos de esa época. Entonces, ¿el Señor puede usar a quien Él guste? Sí. ¿Depende de nuestro estatus social? No, indiferentemente de eso. El Señor quiere usarnos como miembros del cuerpo de Cristo para desempeñar funciones que Él nos ha otorgado y nos ha delegado desde antemano, para que andemos en buenas obras que Él ya ha predeterminado para cada uno de nosotros. ¿Y qué necesitamos? Estar dispuestos. Estar dispuestos. Vean, este es el fruto. Probablemente mientras Pablo va en su viaje y ve a cada uno de estos hombres, es recordar que hay fruto en dar y entregar su vida al servicio del Señor, sabiendo de que cada uno de ellos son la representación de cada una de estas iglesias en donde el Señor lo usó para llevar su evangelio, y que el fruto y el resultado es ameno, trae gozo, trae ánimo, trae fortaleza. Y bueno, este equipo entonces de muchachos, de discípulos, se han separado, probablemente se han unido con Timoteo y Erasto mientras ellos recorrían la zona,
y se van a juntar con Pablo en Troas, lugar vital en la vida de Pablo, porque recordemos fue cuando él estuvo en Troas en donde el Señor lo guió para llevar el evangelio hacia Europa. Y hoy está, y en este momento está regresando con el fruto de su obediencia. Y vemos una particularidad también. Versículo 6 inicia diciendo nosotros. O sea, Lucas nuevamente se integra al grupo misionero de Pablo en la ciudad de Filipos para continuar el viaje juntamente con él. Entonces, vamos a continuar en versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Wow! De alguna manera, esto puede reconfortar a un predicador. Se estaban durmiendo delante del discurso de Pablo, así que si se duermen con nuestra enseñanza, nuestra prédica, pues no hay problema. No soy el único a quien se le duerme la gente. Por lo menos, si usted no está pudiendo dormir y se duerme acá, sé que el Señor nos está usando para traer descanso, por lo menos aquí. Ahora, el versículo 7 nos habla de que ellos están reunidos en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Están reunidos el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, están preparados para compartir la Santa Cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo está aprovechando el tiempo. No sabe si va a poder compartir con todos estos discípulos nuevamente. Y no solo los que lo acompañaban en su viaje, sino los que estaban en Troas. Entonces él está sacando provecho porque los días son malos. Y en nuestros días son iguales. Son días malos y podemos aplicar este principio de aprovechar bien nuestro tiempo. Porque nuestra familia, nuestra sociedad necesita ser expuesta al Evangelio de la palabra de Dios, al Evangelio de salvación. Y los creyentes necesitan ser expuestos a la palabra de Dios para ser alimentados. Más que el teléfono, que el YouTube, más que las redes sociales, más que cualquier cosa, necesitan ser expuestos a la palabra de Dios. Porque ella es la que trae transformación, trae confrontación, exhortación a nuestra vida. Así que Pablo está aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Aprovechémoslo nosotros también. Ahora, por esta misma razón es que los cristianos nos reunimos los domingos para congregarnos, porque el primer día de la semana se conmemoraba la resurrección de Jesucristo. Entonces hemos seguido ese patrón por esta causa, para celebrar y conmemorar a nuestro Señor, y aún más celebrando la Santa Cena. Ahora, en versículo 9 nos habla de un joven llamado Eutico. La palabra joven acá nos está hablando, está refiriéndose a un adolescente entre los 12 y 17 años. Entonces, este joven, si estaba en ese lugar aguantando sueño, es porque verdaderamente él quería escuchar a Pablo. Pero hay circunstancias en el entorno. Recordemos, Troas es una ciudad portuaria. ¿Y cómo es el clima en la costa? Pesado, húmedo, caliente. Y estamos hablando de que Pablo está en la noche enseñando hasta la medianoche. Probablemente el joven estaba agotado.
nos habla de que en el versículo 8 había muchas lámparas, y está ahí descrito por algo, porque las lámparas eran de aceite y esto generaba un mayor calor, una mayor temperatura, y la combinación en sí no era la adecuada. Así que este joven, dice, estaba sentado en la ventana, probablemente para recibir aire fresco. Y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó. Él estaba luchando para no quedarse dormido, pero no sé si le ha pasado, pero usted sabe cuando hay momentos en donde usted dice, no, ya no he hecho más y te dormís, ¿verdad? Bueno, eso sucedió con este joven y como consecuencia cayó desde un tercer piso, cayó muerto. Ahora, versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo, usado por el Señor con el don del Espíritu, el don de la fe, el don de milagros, don de sanidades. ¿Ven la interacción de los dones del Espíritu? Tenemos que verlos entre líneas, porque es un hombre que está siendo guiado por el Espíritu. Y él conoce de que el Señor va a levantar a este hombre. Va y el Señor lo resucita. Probablemente los demás que estaban luchando con el sueño, ahí se espabilaron. Y como si fuese poco, entonces regresan, comparten una coinonía, una comida, pero aparte de eso también la Santa Cena, y continúa Pablo enseñando hasta el alba. Toda la noche pasaron en vigilia, porque Pablo estaba aprovechando el tiempo, y los que estaban ahí, los discípulos, estaban aprovechándolo también. Escogieron la mejor parte. Y esto me recuerda en los evangelios cuando está Jesús en la casa de Lázaro y Marta, la hermana de Lázaro, está en los quehaceres, ¿verdad?, de la casa, tratando de ser la mejor en la hospitalidad. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor parte, que es sentarse a escuchar las palabras del Maestro. Así que Pablo está aprovechando el tiempo y los discípulos lo están aprovechando, escogiendo la mejor parte, escuchando la palabra de Dios. Ahora, en esta escena, vemos a este joven Eutico que físicamente estaba agotado, cansado y se estaba durmiendo, pero su corazón quería más de la palabra de Dios. Lastimosamente, hay creyentes que aunque estén despiertos y sentados en una banca en la iglesia, sus corazones están adormecidos y han entrado en un lapso y en un ritmo de religiosidad en su vida. Sus corazones están cauterizados, sus corazones están adormecidos, y aunque están atentos a lo que el pastor está enseñando, esto no está causando ningún efecto en su vida, porque su corazón está dormido. Y el Señor hoy quiere despertarlo, quiere despabilar tu corazón para que tu corazón arda nuevamente en Él, por pasión. Y si su corazón está adormecido, hoy es un buen tiempo para que le permita al Señor despertarlo y que usted pueda nuevamente
recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y sea Él quien traiga transformación a nuestra vida y un cambio radical en nuestra manera de vivir, en nuestro caminar de fe. Que ya no sea por tradición, que ya no sea por religiosidad, sino que sea verdaderamente porque tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador. Continúa el viaje de Pablo. Los discípulos de la ciudad de Troas y los que estaban con Pablo llevan al joven vivo y dice, fueron grandemente consolados, no solamente porque el joven está vivo, sino también consolados porque escucharon y compartieron este tiempo con Pablo. Una noche. Y Pablo entonces ya debe salir con todo su equipo. Versículo 13 dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Asón está en el sur de la provincia de Asia Menor, o vamos a hablar de Turquía. Está en el sur de la costa de Turquía, frente al mar Egeo. Ahí, en este pequeño pueblo portuario, ellos van a reunirse con Pablo, él va a embarcarse y ahora Lucas va a comenzar a hablarnos acerca básicamente del recorrido por las diferentes islas del mar Egeo, frente a la costa de Turquía, a la costa sur de Turquía. Entonces, versículo 14 dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, la cual es la principal ciudad marítima de la isla de Lesbos, que si usted va al internet, ahí va a ver, la isla de Lesbos es una de las islas que están en el mar Egeo frente a la costa de Turquía. Y hasta el día de hoy, esta ciudad permanece con el mismo nombre, etc. La misma isla, la isla de Lesbos. Versículo 15 dice, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Estos son pequeñas islas que están de nuevo frente a la costa. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Trogilio, esta es una ciudad en el continente, una ciudad portuaria que está entre Éfeso y Mileto. Entonces ellos desembarcan ahí y se dirigen hasta la ciudad de Mileto. Versículo 16 dice, porque Pablo había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo ama Éfeso. La despedida no fue fácil, pero él necesita y sabe que tiene que llegar a Jerusalén. Su corazón de pastor no le va a permitir pasar por Éfeso nada más y decir, bueno, hermanos, ¿cómo están? Todo, y continuar su viaje. Probablemente le va a ser difícil nada más pasar de largo y ya. Así que sabiamente él decide mejor convocar a un retiro, básicamente, de liderazgo a los ancianos de Éfeso para dar unas últimas palabras, animarlos a ellos en la ciudad de Mileto, a 55 kilómetros de Éfeso, porque de ahí él va a continuar su viaje hasta Jerusalén. Pero hoy vamos a dejar nuestro estudio hasta este versículo 16, porque la próxima semana quiero abordar algunos detalles del discurso de Pablo al liderazgo de la iglesia en Éfeso y de la zona, del liderazgo y los discípulos de esta zona, porque hay muchas cosas que el Señor puede hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones para traer claridad y transformación en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida de fe. Así que no quería pasar simplemente mencionando lo que Pablo les va a hablar a partir del versículo 17 hasta el final del capítulo, así que lo vamos a tocar la próxima semana.
Pero en general, viendo el cierre de la estadía de Pablo en Éfeso, hay varias cosas, varios puntos que quiero rescatar, que son aplicables para nuestras vidas. Y una de ellas es la importancia que tiene la palabra de Dios. No es la enseñanza bonita del predicador, el tema bonito, motivacional que el pastor habla. No, es la palabra de Dios lo que tiene poder para cambiar, transformar, redimir, para guiarnos. El salmista, ¿qué fue lo que escribió acerca de la palabra de Dios? Que es lámpara a mis pies, es la que ilumbrera o la que ilumina mi camino, porque nos guía a toda verdad. Y Pablo lo hizo dejar ver de esta manera. En Éfeso no se cansó de predicar y enseñar, instruir a los cristianos en la palabra de Dios. Y el resultado, que a través de esto equipó, discipuló y desarrolló líderes que luego fueron a todo el resto de la provincia de Asia a difundir el evangelio y a que nacieran iglesias en estas regiones. Y esa es nuestra misión como congregación, como iglesia. Que la palabra de Dios sea nuestro fundamento y que el Señor nos guíe para poder equiparlos a cada uno de ustedes, capacitarlos con lo que sea necesario para la obra del ministerio y que el Espíritu Santo los llene para que los guíe a poder involucrarse en toda buena obra. Porque el Señor te quiere usar. Otro punto que va de la mano con esto es que Pablo desarrolló líderes, desarrolló discípulos que dependían ¿de quién? De Cristo, no de los hombres. Y esto es otro principio que necesitamos aplicar en nuestra vida. Si usted tiene dependencia del Señor y sabe cómo orar, cómo hacer su devocional, cómo estudiar la palabra de Dios, su dependencia, sea en donde esté, sea en donde vaya, en el tiempo en el que esté, su dependencia va a ser en el Señor, no en los hombres. Pablo recorrió las iglesias, pero él no se quedó en cada iglesia para continuar predicando acerca de la palabra de Dios, porque necesitaba continuar con lo que el Señor estaba haciendo a través de él. Pero el Señor trajo crecimiento a través de otros miembros de la iglesia, que aunque no tenemos sus nombres, sabemos que son miembros del cuerpo de Cristo, así como usted y como yo, y así como el Señor usó a estas personas, usted puede ser usado por el Señor para trastornar este mundo, para hacer temblar la obra de las tinieblas a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Todo está en su disposición a querer servirle al Señor, conforme a su voluntad. Otra de las cosas que debemos recordar, el Evangelio siempre giró en torno a Cristo. La palabra de Dios siempre gira en torno a Cristo. Él es el personaje principal, no es el hombre. Y actualmente la iglesia, la palabra de Dios, debe continuar girando en torno a Cristo, no en el hombre. No en quien, wow, cómo el Señor lo está usando, no en la popularidad de un predicador. La palabra de Dios es la que debe ser el centro de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo. También un aspecto importante es que Pablo animó a las iglesias. Por lo tanto, nos habla de que debemos de poner en práctica el ánimo unos a otros a través de la palabra de Dios. Recordar las promesas que el Señor habla en su palabra a través de un texto. Una invitación a la cafetería, un cafecito en casa, tiempo de calidad entre nosotros. Es una constante que había en la iglesia del primer siglo.
la comunión entre ellos. Saber de que puedo contar con mi hermano y hermana para llevar ciertas cargas a través de la oración. Así que es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida el día de hoy. Y por último, con la imagen de este joven Eutico y con el ejemplo que les estaba comentando, no seamos como aquellos que tienen corazones adormecidos. No deje que su corazón se adormezca por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por su vida de oración. Porque si usted permite que su corazón se adormezca, puede comenzar a endurecerse. Y eso es peligroso en su caminar de fe. Seamos aquellos que tienen corazones alertas, vivos, latentes, que estén despiertos, para que el Señor continúe llenándonos y hablándonos de Él, de su presencia y de su Espíritu. Pero hay esperanza, ¿sabe? Si usted hoy se identifica como una persona con un corazón adormecido, yo quiero orar por usted. Porque ocupamos despertar. Ocupamos que nuestro corazón arda de pasión por nuestro Padre, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Porque solo Él es quien puede traer verdad, transformación, consuelo a nuestra vida. El corazón adormecido no encuentra consuelo en ningún otro lado, aunque sabe cuál es la fuente. Pero el corazón despierto sabe a dónde dirigirse en tiempos difíciles. Y yo hoy quiero orar por usted si su corazón está adormecido, para que no pierda el enfoque con nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, te damos toda la gloria a ti. Gracias de verdad por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos confrontas, nos exhortas, nos animas, nos fortaleces, Señor, para continuar caminando esta jornada de fe. Padre, en esta mañana quiero pedirte por cada una de aquellas personas que hoy sus corazones están adormecidos y están siguiendo solamente un patrón religioso para calmar su conciencia, para sentirse bien mientras están acá, pero que cuando regresan a casa continúan viviendo una vida de soledad, de desánimo, de desconsuelo. Yo te pido en esta mañana, por favor, abre sus corazones. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada una de sus vidas y aviva, Señor, sus corazones. Y aquellos que están despiertos, Señor, y su corazón aún continúa ardiendo por ti, yo te pido, por favor, que nos inundes y nos llenes con la llenura de tu Espíritu y no permitas que nuestros corazones se adormezcan, sino que permanezcan vivos, Señor, y latentes, anuentes a caminar y a perseverar en la fe. Padre Celestial, yo te pido, por favor, por cada persona que aún no te conoce verdaderamente, para que tú abras su entendimiento y sus corazones y puedan verte, Señor, y puedan creer en ti y que sus vidas, Señor, se llenen de fruto de una transformación verdadera por causa de tu Espíritu. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. Creemos de que tú lo puedes hacer. Aviva, Señor, nuestros corazones y permítenos arder de pasión por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.